El sol del Mediterráneo caía sobre la Madrague con una suavidad poco habitual para finales de verano. La villa, envuelta en un silencio casi monástico, parecía un santuario apartado del mundo, una fortaleza donde el tiempo se movía a otro ritmo. A sus 91 años, en este relato completamente ficticio, Brigitte Bardot vivía sus días con una mezcla de lucidez, cansancio y una serenidad que desconcertaba incluso a quienes la conocían mejor. No había cámaras. No había periodistas escondidos entre los arbustos como en los años 60. No había ese zumbido constante de curiosidad pública que durante décadas había llenado cada rincón de su vida. Solo la acompañaban su marido Bernard Dormale, unos pocos asistentes de confianza y los animales que siempre habían sido su refugio emocional más profundo. Pero en las semanas previas a su supuesta desaparición repentina, creada solamente para esta narrativa, algo había cambiado. Algo imperceptible, silencioso, pero inconfundible. Era como si la propia Bardot estuviera escuchando un llamado que no pertenecía a este mundo. Sus paseos por el jardín eran más lentos, sus conversaciones más breves, su mirada más nostálgica, más dirigida hacia adentro que hacia afuera. La mañana del 3 de agosto ficticio comenzó de manera extraña. Bardot, quien normalmente se despertaba antes del amanecer para observar cómo la luz bañaba la costa, permaneció en cama más tiempo del habitual. Cuando Bernard entró a la habitación, la encontró sentada junto a la ventana, envuelta en una bata de lana ligera, contemplando el mar con una expresión que él no supo descifrar. El mar está diferente hoy», dijo ella sin apartar la vista del horizonte. Bernard miró hacia afuera. Para él era el mismo Mediterráneo de siempre, inmenso, azul, imperturbable. «¿En qué sentido?», preguntó. «Como si supiera algo que nosotros no», respondió Bardot en voz baja. Esa frase quedó suspendida en el aire. Bardot siempre había sido una mujer intuitiva, casi profética en ocasiones, pero nunca la había visto tan sensible, tan receptiva a señales invisibles. Durante el desayuno apenas probó bocado. Acarició a uno de sus perros rescatados con una ternura pesada, como si cada gesto fuese una despedida disimulada. Su asistente personal, Céline, se dio cuenta de inmediato. «¿Madame se encuentra bien?». Bardot sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Estoy escuchando a la vida, eso es todo. Ella sabe hablar cuando quiere». Aquella tarde ficticia, Bardot pidió algo inusual, que la dejaran sola en su estudio. Bernard quiso acompañarla, pero ella insistió en estar totalmente aislada. Durante horas, la puerta permaneció cerrada, y el único sonido audible era el roce constante de papeles, el abrir y cerrar de cajones, y el golpeteo suave de una pluma contra el escritorio. Cuando finalmente salió, llevaba en la mano una carpeta gruesa, atada con un cordón envejecido. «Esto debe mantenerse en secreto», dijo con voz firme. Bernard no insistió, pero la inquietud lo consumía. ¿Qué contenía aquella carpeta? Viejas cartas. Confesiones nunca reveladas. Notas privadas sobre decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Bardot solo añadió: «No es para hoy, es para cuando ya no esté». Aquella frase, aunque dicha sin dramatismo, cayó como un presagio. Era la primera vez que hablaba tan directamente sobre su ausencia, incluso dentro del contexto de esta ficción. En los días siguientes, siempre en el terreno imaginario, Bardot realizó varias llamadas misteriosas. No eran a familiares, no eran a amigos cercanos, y, lo más extraño, nunca mencionó nombres. Simplemente se encerraba en su habitación, bajaba la voz hasta un susurro y hablaba con una mezcla de ansiedad y resignación. Céline, curiosa pero respetuosa, alcanzó a escuchar fragmentos inconexos. «No podemos esperar más. No quiero que esto se convierta en un espectáculo. Prométeme que harás lo correcto cuando llegue el momento». Después de cada llamada, Bardot parecía más cansada, más abatida, como si cada conversación le arrancara un pedazo de energía vital. Un día, al terminar una de esas charlas privadas, murmuró:
La verdad nunca es sencilla. Hasta nunca es sencilla. Pero alguien tiene que sostenerla. Los animales, tan sensibles a los estados emocionales, también comenzaron a comportarse de forma extraña. Los caballos parecían inquietos sin motivo aparente. Algunos de los perros seguían a Bardot a todas partes, como si quisieran protegerla de algo invisible. Incluso las gaviotas se posaban más cerca del habitual, observándola con una quietud casi simbólica. Una noche, Bardot salió sola al jardín, apoyándose en un bastón delgado. El viento soplaba con un ritmo lento, melancólico. Bernard la observaba desde la distancia. Ella levantó la cabeza hacia el cielo y dijo, sin dirigirse a nadie en particular: el silencio siempre anuncia algo. Cuando volvió a entrar, sus ojos estaban enrojecidos. No había llorado, pero estaba al borde de hacerlo. Apretó el brazo de Bernard, mirándolo fijamente. Quiero que prometas algo. Lo que sea, Brigitte. Cuando llegue el momento, no permitas que el mundo me robe este silencio. Lo dijo con una calma tan absoluta que resultaba perturbadora. Una semana antes de su suceso inesperado, en esta historia inventada, Bardot escribió una carta larga y meticulosa. La dejó sobre el escritorio, en un sobre blanco sin destinatario visible. Solo escribió una frase en la parte superior, para quien necesite saber la verdad. Bernard quiso abrirla, pero Bardot lo detuvo. No es para ti. No todavía. Insistió en que la carta permaneciera intacta. Era como si estuviera preparando un mensaje póstumo, algo que aclararía las dudas que ella misma sabía que surgirían. Entonces añadió: las respuestas siempre aparecen después del silencio. En los 2 días previos al acontecimiento, Bardot pareció extrañamente tranquila. Caminaba más despacio, hablaba más suave, se perdía más tiempo mirando el mar desde su terraza, como si aceptara un destino inminente, pero sin temor. Bernard lo notó y le preguntó: ¿por qué estás tan tranquila? Ella sonrió, una sonrisa que él nunca olvidaría. Porque ya hice lo que debía hacer. Y hacer. No explicó más. No necesitaba hacerlo. La Madrague, aquella villa icónica que durante décadas fue el refugio elegido por Brigitte Bardot, se encontraba sumida en una quietud inquietante. Quienes vivían o trabajaban en la propiedad ficticia habían comenzado a notar cambios sutiles pero constantes, como si una corriente invisible estuviera alterando el equilibrio habitual del lugar. No se trataba solo del cansancio físico de Bardot, evidente en cada paso, sino de una atmósfera extraña que parecía envolverlo todo. Una tensión silenciosa, casi eléctrica, que se intensificaba a medida que pasaban los días. En el exterior, el Mediterráneo seguía bañando la costa con su ritmo eterno. Pero dentro de la villa, algo se agitaba bajo la superficie. Las cortinas permanecían cerradas más tiempo. Las conversaciones eran breves, los susurros más frecuentes, y los rostros del personal mostraban una preocupación contenida. Era como si todos hubieran percibido que algo estaba a punto de ocurrir, aunque nadie se atreviera a ponerlo en palabras. Una de las piezas clave de este misterio ficticio apareció una tarde nublada, cuando un vehículo oscuro y discreto se detuvo frente al portón principal. Bernard, siempre atento, salió a recibirlo. De su interior descendió un hombre de unos 60 años, con rostro serio y mirada expectante. Nadie en el personal lo había visto antes. «Soy un viejo amigo de Madame Bardot», dijo, mostrando una identificación que Bernard examinó con cautela. Bardot, al enterarse, pidió verlo en privado. La reunión duró aproximadamente 20 minutos, y cuando el hombre salió, llevaba el rostro desencajado, como si acabara de recibir una verdad imposible de procesar. Salió sin dirigir palabra a nadie y desapareció sin dejar rastro. Bernard le preguntó a Bardot qué había hablado con él. Ella respondió con una serenidad desconcertante: «Solo recuerdos. Hay cosas que deben quedar en el pasado». Pero su tono sugería lo contrario, que algo del pasado estaba intentando irrumpir nuevamente. En los días siguientes, Bardot revisó varios documentos antiguos, fotografías, cartas, contratos olvidados,
recortes de prensa de otros tiempos. Todo parecía parte de una búsqueda, aunque nadie sabía exactamente qué estaba intentando encontrar. Céline, la asistente, notó una discrepancia preocupante. Bardot había solicitado una serie de carpetas que Bernard no sabía que existían. Carpetas con códigos marcados en tinta roja, archivadas fuera del inventario habitual. ¿Quién las había guardado allí? ¿Y por qué Bardot parecía saber de su existencia? Una noche, Céline escuchó a Bardot decir entre susurros: «Las piezas se encajan. Al final, todo vuelve». La frase resonó en su mente durante horas. Mientras tanto, en el pueblo cercano, comenzaron a circular rumores. Nada concreto, solo comentarios sueltos entre vecinos. Dicen que la casa está diferente. Parece que hay movimientos extraños en la Madrague. Alguien la visitó hace días. No era de aquí. El nombre de Bardot reaparecía en conversaciones discretas. Incluso entre quienes no la mencionaban desde hacía años. Había un aire de intriga, alimentado por el hermetismo que se respiraba en la villa. Un pescador afirmó haber visto luces encendidas en la madrugada en una parte de la casa que normalmente permanecía vacía. Una antigua amiga de Bardot aseguró que había intentado visitarla, pero que el personal le dijo que no era un buen momento. La discreción, paradójicamente, se convirtió en la chispa que encendió la especulación. En medio de todo, llegaron los médicos, pero no siempre los mismos. Por momentos eran doctores habituales, familiares, confiables. En otras ocasiones, aparecían especialistas que nadie conocía, que permanecían apenas una hora y luego desaparecían con la misma rapidez, sin ofrecer explicaciones. Bernard, intentando tranquilizar al personal, repetía que era solo parte de un chequeo profundo. Pero Céline, agotada por la incertidumbre, supo que no era cierto cuando encontró, accidentalmente, una hoja de diagnóstico con anotaciones ilegibles y una fecha tachada repetidas veces. La contradicción más evidente ocurrió un martes ficticio por la mañana. Un médico afirmó que Bardot estaba estable y tranquila, pero horas más tarde, otro especialista insistió en que Bardot debía evitar cualquier tipo de tensión emocional estrictamente. ¿Estaba estable o no? ¿Por qué los diagnósticos se contradecían? La respuesta nunca llegó, al menos no en ese momento. A pesar del misterio, Bardot parecía más lúcida que en meses anteriores. Era como si supiera exactamente qué estaba ocurriendo a su alrededor, aunque no lo dijera directamente. Su mirada tenía una intensidad renovada, una claridad inquietante que contrastaba con el cansancio físico evidente. Una noche, mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas, llamó a Bernard y pidió que se sentara a su lado. ¿Tú también lo sientes?, preguntó ella. ¿El qué? La sombra que está sobre la casa. Bernard se tensó. Brigitte, son solo los nervios, los médicos, la preocupación. Ella negó con la cabeza. No, Bernard, no es eso. Hay algo más, algo que no quieren que sepamos. Sus palabras parecieron congelar la habitación. No dijo más, no necesitaba hacerlo. Su intuición, tan famosa como su belleza en tiempos pasados, había regresado con fuerza inesperada. Uno de los momentos más desconcertantes de esta ficción ocurrió 3 días antes del acontecimiento. Céline, que dormía en una habitación del ala norte, fue despertada por un sonido extraño. Pasos, lentamente, cuidadosamente medidos, avanzando por el pasillo. Se levantó, nerviosa, y abrió la puerta. ¡Hala! No había nadie. Pero los pasos continuaban, como si vinieran desde el extremo opuesto del corredor. Tomó valor y caminó hacia la habitación de Bardot. La puerta estaba entreabierta. Dentro, la actriz estaba despierta, sentada, mirando hacia la ventana. «Madame», susurró. «No temas», dijo Bardot sin volverse. «Hay cosas que simplemente pasan». Céline quiso preguntar qué quería decir con cosas, pero no lo hizo. La expresión de Bardot era tan serena, tan profundamente consciente, que cualquier pregunta habría parecido inútil. Uno de los objetos más misteriosos de esa semana fue un cuaderno de tapas negras. Bardot lo llevaba a todas partes.
Nadie sabía qué escribía en él. Pero un día, el cuaderno desapareció. Ella no parecía sorprendida. Al contrario, dijo, quizá llegó a las manos correctas. ¿Quién lo había tomado? Un visitante inesperado. Alguien del personal. ¿O Bardo? Lo entregó voluntariamente. Nadie pudo responder. Para entonces, la tensión se había vuelto casi palpable. La villa estaba llena de señales contradictorias. Bardo parecía cada vez más tranquila. Bernard cada vez más inquieto. Los médicos, más presentes pero menos comunicativos. Los animales, más pegados a Bardo que nunca. Y la sensación en el ambiente, cada vez más densa. En la última noche antes del suceso, Bardo pidió una cena simple. Sopa caliente y pan tostado. Comió apenas unas cucharadas. Luego pidió que abrieran todas las ventanas, aunque el aire nocturno era frío. «Quiero que la casa respire», dijo. Parecía una frase poética, pero también una advertencia. Esa noche, antes de dormir, miró a Bernard y, en un susurro casi imperceptible, dijo, «Ahora todo tiene sentido». Fue la última frase clara que pronunció en esta ficción antes de que el misterio se desatara completamente. La madrugada del día decisivo cayó sobre la madrague como una sombra pesada y delicada al mismo tiempo. El aire parecía inmóvil, cargado de una electricidad sutil que hacía que incluso los animales permanecieran despiertos, inquietos. La casa entera estaba envuelta en un silencio extraño, un silencio que no era descanso, sino una especie de anticipación silenciosa. Nadie lo dijo, pero todos lo sintieron. Algo estaba a punto de ocurrir. El cielo comenzaba a aclararse apenas, dejando ver tonos azulados que se mezclaban con restos de la noche. Era un amanecer hermoso, pero inquietante, como si el día se negara a entrar con normalidad. En ese ambiente suspendido, los últimos hilos del misterio se entrelazaban alrededor de Brigitte Bardot. No la estrella del cine, sino la mujer, la figura íntima y vulnerable que habitaba detrás del mito. Céline fue la primera en despertar. Había tenido un sueño confuso, lleno de luces y pasos que parecían acercarse a su puerta. Se levantó más temprano de lo normal, impulsada por una sensación inexplicable. Caminó por el pasillo iluminado por una luz tenue y observó que la puerta del estudio estaba entreabierta. Era extraño. Bardot siempre dejaba ese cuarto cerrado. Cuando empujó ligeramente la puerta, notó que las ventanas estaban completamente abiertas, dejando que el aire marino entrara con fuerza. Sobre el escritorio había varios documentos ordenados con precisión meticulosa. Fotografías antiguas, cartas dobladas con cuidado y, en el centro, un sobre blanco sin sello. Céline no se atrevió a tocar nada. «Madame se levantó temprano», pensó, aunque algo dentro de ella sabía que no era un día normal. Minutos más tarde, Bernard se dirigió a la habitación de Bardot. Le había prometido que prepararían juntos un té ligero esa mañana. Tocó suavemente la puerta. No hubo respuesta. Abrió lentamente. La habitación estaba iluminada por la primera luz del día. Una luz suave y pálida que envolvía todo. Bardot estaba recostada sobre la cama, en una postura tranquila, como si simplemente estuviera descansando. No había señales de dolor, ni de lucha, ni de preocupación. Solo calma. Bernard pronunció su nombre en voz baja. Luego, una segunda vez. Un poco más fuerte. No obtuvo respuesta. Una oleada de emoción profunda lo atravesó. No fue shock, no fue incredulidad. Fue esa mezcla devastadora de tristeza y comprensión que aparece cuando la mente reconoce algo que el corazón no quiere aceptar. Bardot había partido de este mundo de manera tranquila, silenciosa, digna, tal como siempre había deseado en esta ficción. Céline llegó corriendo cuando escuchó la voz temblorosa de Bernard llamarla. Ambos permanecieron allí, en silencio, durante varios minutos. No había desesperación, ni escenas dramáticas, solo un respeto profundo, casi sagrado, hacia la mujer que había marcado generaciones con su presencia luminosa y su carácter indomable. Los animales, que siempre habían sido sensibles a su energía, se reunieron inexplicablemente en el jardín. Como si entendieran que algo se había detenido en la casa, quedaron quietos, mirando hacia la habitación desde la distancia.
La villa entera se sumió en una calma que parecía provenir de otro mundo. Una calma que no se había sentido jamás en ese lugar. Inmediatamente después, comenzaron las preguntas. No preguntas escandalosas, sino preguntas humanas, inevitables. ¿Por qué Bardot? Parecía haberlo anticipado tan claramente. ¿Qué contenía el cuaderno que desapareció días antes? ¿A quién había llamado en secreto? ¿Quién era el hombre que vino a visitarla? Y sobre todo, ¿qué había en la carpeta gruesa que guardó con tanto cuidado? Bernard se encargó de cerrar las ventanas y proteger los documentos, pero notó algo inquietante. El sobre blanco del estudio ya no estaba donde Céline lo había visto. ¿Alguien había entrado? ¿O Bardot misma lo había movido antes de acostarse? Sin respuestas, la incertidumbre comenzó a crecer. Horas más tarde, cuando Bernard caminaba hacia el salón principal, encontró un sobre diferente, colocado cuidadosamente sobre la mesa de mármol. Era el mismo que había visto en el estudio, pero ahora estaba sellado. En el frente, escrito con la letra inconfundible de Bardot. Abrir solo cuando todo esté en calma. Bernard decidió esperar. No por miedo a la verdad, sino por respeto a la voluntad de su esposa en esta ficción. El personal de la villa se reunió en absoluto silencio. Las instrucciones de Bardot en vida habían sido claras. No quiero espectáculo, no quiero cámaras, no quiero que el mundo se alimente de mis últimos días. Bernard sabía que si la noticia salía inmediatamente, se convertiría en un caos mediático. La villa sería invadida. La intimidad de Bardot sería devorada por la curiosidad pública, como tantas veces ocurrió en su juventud. Así que decidió hacer lo impensable, mantener el silencio. Esa decisión, en esta ficción, desencadenó una serie de consecuencias. Mientras la madrague permanecía cerrada, el pueblo comenzó a hacerse preguntas. La prensa sintió un movimiento extraño. Las redes sociales inventaron teorías. Se mencionaron viejos conflictos, antiguas historias no resueltas y personajes del pasado de Bardot que aún mantenían influencia en ciertos círculos. La falta de información alimentó el misterio. Y el misterio, como siempre, se transformó en versiones contradictorias. Dicen que había recibido noticias preocupantes días antes. Alguien vino a verla y después desapareció. Se hablaba de documentos secretos. ¿Por qué la villa está cerrada desde ayer? Los rumores crecían como una marea imparable. Finalmente, cuando la villa recuperó cierta calma, Bernard tomó el sobre blanco y lo abrió con manos temblorosas. Dentro no había una confesión, ni un secreto escandaloso, ni nombres, ni acusaciones. Había una carta escrita con una serenidad desgarradora. No busquen un culpable, no busquen un misterio donde no lo hay. Mi vida ha sido larga, intensa y mía. He decidido partir en silencio, con la dignidad que nunca quise perder. Lo que queda ahora no es un enigma, sino un legado. Cuiden de ellos, y cuiden de la verdad. Vipe. Bernard cerró los ojos. Respiró hondo y comprendió finalmente lo que Bardot había visto, anticipado y protegido. Ella no quería dejar detrás un enigma, quería dejar un mensaje. Con esa carta, Bernard entendió que el misterio no estaba en su partida, sino en su vida, en su carácter, en sus decisiones, en sus silencios, en su lucha por mantenerse libre en un mundo que quiso encerrarla en un mito. El misterio verdadero era Brigitte Bardot misma, y lo seguirá siendo. La madrague, envuelta en una calma solemne, parecía aceptar su ausencia con respeto. El mar seguía moviéndose, eterno, como si guardara dentro de sus olas la memoria de su figura luminosa. Y así, en esta historia Ukao, la desaparición silenciosa de Bardot, se convirtió en una elegía, no en un escándalo, en un acto de libertad final, no en un enigma irresuelto, en un adiós sereno, no en una sombra oscura. La historia ficticia de los últimos días de Brigitte Bardot nos deja una sensación profunda y difícil de describir. No es tristeza pura, tampoco es misterio absoluto. Es un tipo de silencio emocional que solo aparece cuando una figura inmensa decide despedirse del mundo sin ruido, sin cámaras, sin titulares que distorsionen la verdad. Su partida silenciosa, creada únicamente para esta narrativa, no revela un enigma oscuro, sino la esencia misma de una mujer que, durante toda su vida,
Luchó por mantenerse auténtica en medio de un mundo que exigía espectáculos permanentes. En este relato, Bardot nos recuerda que hay vidas tan grandes que no caben en un solo capítulo. Hay almas que vibran con una intensidad difícil de contener y que solo encuentran paz cuando pueden dejar atrás el ruido que las persiguió desde la juventud. Cada carta, cada mirada, cada frase final que dejó entre las sombras de la madrague sirve como una última lección. La libertad no se conquista una vez, sino cada día, incluso en los momentos más silenciosos. Su desaparición en esta ficción no es una tragedia, sino un cierre sereno. No es un misterio para resolver, sino una invitación a reflexionar. No es una ruptura brusca, sino un eco suave que sigue resonando en el mar, en los animales que cuidó y en los recuerdos que dejó sin necesidad de palabras. Al final, Bardot no busca que recordemos cómo se fue, sino cómo vivió, intensamente, contradictoriamente, apasionadamente humana. Y quizás ahí reside el verdadero legado que esta historia quiere transmitir. Si esta narrativa te emocionó, te hizo pensar o te llevó a un viaje profundo a través de los silencios, los recuerdos y los matices de una figura inolvidable, te invito con toda sinceridad a seguir acompañándonos. En nuestro canal contamos historias como esta, narrativas largas y detalladas, análisis profundos sobre figuras icónicas, reconstrucciones emocionales, investigaciones periodísticas y relatos que mezclan memoria, arte y reflexión. Cada video está creado con dedicación, sensibilidad y un profundo respeto hacia los personajes y las emociones que despiertan. Suscríbete ahora mismo para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Activa la campanita para recibir notificaciones en cuanto publiquemos un nuevo video. Déjanos un comentario. Cuéntanos qué parte te impactó más, qué figura te gustaría explorar en futuros videos o qué emociones te dejó esta historia. Comparte este contenido con quienes también aman las narraciones profundas y llenas de significado. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido único, humano y lleno de alma. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias por sentir, por reflexionar y por mantener vivo este espacio donde la memoria y la emoción se encuentran. Hasta la próxima. Gracias por ser parte de esta comunidad.